beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. El maestro y los discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 21 al 28. El Hijo de Dios enseña el reino de su Padre Celestial y lo hace con autoridad, y lo hace así para demostrar su propia capacidad de la misión que está cumpliendo. Muestra su experiencia de Dios, su propia historia y su propia vida. Notas amables a la palabra de Dios, martes 9 de enero, año 2018. Primer capítulo del Evangelio según San Marcos, y hoy tenemos dos enseñanzas de la palabra de Dios. La primera enseñanza de la palabra de Dios, cómo la fe actúa en un ser humano, dependiendo del grado de la fe, de la insistencia y la perseverancia de cada persona en lo que va entendiendo acerca de su relación con Dios. Los deseos de la persona por algo que quiere, por algo que proyecta, por una misión que tiene por continuar. Hay un episodio en la Santa Biblia, en el primer libro de Samuel, en el primer capítulo, en el verso 9, de una mujer que se destaca en la historia de Israel. Y esa mujer se llama Ana, que es una mujer estéril, y es una mujer de oración. Es una persona humilde, es una persona sencilla, tiene un detalle, es perseverante en su oración y desea tener un hijo, pero no lo puede tener, pero ella no pierde las esperanzas. Entra en una profunda oración y le pide a su Señor. El libro de Samuel, al pie de la letra, dice: a la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegados a su casa de Ramá, Elcana se unió a la mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Primera enseñanza: cómo es de importante saber vivir la fe que Dios nos regaló a cada uno de nosotros. Y una de las condiciones que debe tener la fe es la perseverancia hasta el final. Siempre confiar en el Señor, nunca perder las esperanzas. Una persona creyente nunca pierde las esperanzas. La segunda enseñanza la encontramos en el Evangelio de Marcos, en ese capítulo 1. Ese evangelio comienza en ese primer capítulo a contarnos la historia de Jesús de Nazaret, los acontecimientos, los milagros, los dichos, los hechos del Señor. Y es algo muy común porque las comunidades necesitaban conocer prácticamente a Jesús, quién es Él y qué es lo que hace. ¿Cómo logra entonces el Hijo de Dios que las personas conozcan el reino de Dios? Y lo logra a través de la autoridad con que hace sus cosas. Esa es la segunda enseñanza, la palabra autoridad. Cuenta el Evangelio de Marcos que al llegar el sábado en la sinagoga, el Señor se puso a enseñar, y lo que más le llamó la atención a la gente es que el maestro enseñaba con autoridad. Entonces la pregunta que uno debe hacerse: ¿qué significa enseñar con autoridad?
Se admiraba la gente de las enseñanzas de Jesús y aparece el primer milagro de Jesús allí en esa narración del acontecimiento. El evangelio de la narración de la curación de la suegra de Pedro, la curación de los enfermos, la oración de Jesús en lugar solitario, es decir, una cantidad de episodios en la vida de Jesús de Nazaret. Para poder caer en una frase, enseñaba con mucha autoridad. ¿Qué es enseñar con autoridad? Es el buen ejemplo de la persona. Enseñar con autoridad es poner primero en práctica las cosas. Enseñar con autoridad es educarse primero uno mismo para poder educar a los demás. Enseñar con autoridad es corregirse uno mismo para poder darle la mano a los demás. Enseñar con autoridad es expresarlo desde su propia vida, desde su propia experiencia. Para poder enseñar con autoridad también se necesita experiencia. Entonces, enseñar con autoridad necesita una vivencia muy buena de la fe, una vivencia de la palabra de Dios, de la vida sacramental, de la buena intención de cada persona. Hay que acostumbrarse que la vida espiritual se debe tratar con mucha autoridad. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón.